histórica, turística y revolucionaria Ciudad San Felipe de Puerto Plata. En esta tarde, ya empezando la noche, medio calurosa pero agradable, en esta, la novia del Atlántico, en la víspera del 179 aniversario del natalicio del puertoplateño más ilustre, uno de los dominicanos más insignes, como es el general de división Gregorio Luperón. Y precisamente el nombre de Gregorio Luperón es que tiene el Comité Municipal del Frente Amplio en Puerto Plata. Por tanto, a nombre de esta organización social, política y también de lucha, les damos una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes, representado el comité por estos hombres y mujeres que ustedes observan en la mesa principal, a los cuales, por favor, sugiero su gentileza de un aplauso. La razón que nos mueve a reunirnos en este lugar es un objetivo muy determinante. Como ya dije, mañana, Dios mediante, 8 de septiembre, se conmemora el 179 aniversario que vino al mundo en esta ciudad atlántica ese joven valeroso que por su bravía, inteligencia y también astucia dirigió con apenas 26 años las tropas de nacionalistas dominicanos en contra de la hasta esa entonces invencible Armada Española. Tras haber proclamado la independencia nacional, las apetencias personales del ambicioso general Pedro Santana tiraron por la borda, convirtiendo en una provincia de ultramar a esta nación que apenas empezaba a gatear y de esa manera tiraba por el suelo el sueño de Duarte y de otros trinitarios que anhelaron la emancipación de nuestra patria tras 22 largos años de dominación haitiana. Fue Luperón, ese hombre valeroso que, poniendo en alto el honor de la ciudad de Puerto Plata y de todos sus conciudadanos, estableció en este lugar la sede del gobierno dominicano de forma provisional, y al ser presidente decretó que Puerto Plata fuese en ese momento la sede del gobierno nacional. Así que con este ímpetu de nacionalismo en honor a la primera espada de la restauración, quisiera por favor invitarles a cada uno de ustedes ponerse de pie, los que están sentados, y a viva voz vamos a entonar las notas gloriosas de nuestro himno nacional dominicano, compuesto por un puertoplateño como fue el maestro Emilio Perdón. Así que por favor, damas y caballeros, a la cuenta de 3 cantamos todos el himno nacional dominicano. 1, 2, 3. Señores, la bienvenida formal a cada uno de ustedes a nombre del Comité Municipal Gregorio Luperón del Frente Amplio está a cargo del licenciado Carlos Siriaco. Le recibimos con el aplauso de ustedes, por favor. Bien, señores, primeramente darles las gracias por estar aquí esta noche con nosotros. En nombre del Comité Municipal Gregorio Luperón de la ciudad de Puerto Plata,
hemos querido resaltar esta fecha histórica para nosotros los puertoplateños y para todo el país. Y no quisimos dejarla pasar por alto, aun cuando el 179 aniversario del nacimiento del general Gregorio Luperón es el día de mañana. Quisimos hacer hoy esta charla, como bien ha dicho la persona que me antecedió. Gregorio Luperón, un defensor de la patria, y en este caso el Comité Municipal, como había dicho anteriormente, del Frente Amplio de la ciudad de Puerto Plata, ha querido resaltar esta fecha y no dejarla pasar por alto. Así que nosotros les damos las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí esta noche y haber acogido la invitación que de manera muy humilde, pudiéramos decir, le hemos hecho a todos y cada uno los hoy aquí presentes, y queremos darle las gracias en nombre del Frente Amplio y en nombre del Comité Municipal del Frente Amplio de Puerto Plata. Sean todos bienvenidos, buenas noches. Señoras y señores, fueron las palabras de bienvenida formal a cargo de uno de los directivos de este Comité Municipal, Gregorio Luperón, del Frente Amplio, en esta jurisdicción San Felipe de Puerto Plata. Precisamente de Luperón se quisiera uno pasar toda la noche hablando, pero antes de presentar el plato fuerte, quiero hacer mención de un puertoplateño que ya partió hacia el descanso eterno, que fue uno de los puertoplateños que más investigó la vida, obra y legado de valentía y patriotismo de Gregorio Luperón, como fue el inolvidable locutor, periodista y escritor don Carlos Acevedo. Un minuto de aplauso a la memoria de Acevedo, ya que cuando se habla de Luperón y se habla de producciones videográficas en su honor, es uno de los mayores referentes, e inclusive tuvo que enfrentar a un descendiente de un tirano como fue Buenaventura Báez, que quiso de manera cobarde embarrar la honra de Luperón. Así que, hermano Carlos, maestro de toda generación, donde quiera que esté, te recordamos como fuiste un faro que ilumina con conocimientos a todos los que te tratamos. Gracias a ustedes por este aplauso a don Carlos, que él refirió que ya Luperón, estando en sus últimos días, sabía que iba a partir de este mundo, y el día antepenúltimo de morir hubo un movimiento telúrico en Puerto Plata. La tierra tembló, señores. Luperón, que estaba en una cama colonial en su casa acá en la 12 de julio, donde hoy está la casa museo, en su honor, solamente exclamó: carajo, pero hasta la tierra tiembla cuando hombres como Luperón saben que van a morir. Voy a presentar a este hombre multifacético, que sobre todo me honra compartir su amistad y parte de las profesiones que ostentamos. Con el aplauso de ustedes, recibimos al licenciado Luis Beconte. Y estará dictando este extracto histórico, una conferencia que plasma en su libro titulado Luperón, vigilante de la patria. Le recibimos, por favor. Bien, muy buenas noches a ustedes. Más que contento por ver el salón repleto, pero no solamente repleto, sino con personas distinguidas, con personas sobresalientes de esta sociedad de Puerto Plata, porque es muy común a veces ver que cuando se va a hacer un evento se quieren llevar personas a la fuerza, y cuando usted lo ve, como que no llenan el perfil de lo que tiene que ser. En un evento de esta categoría, donde venimos nosotros a honrar al dominicano más distinguido y especial para Puerto Plata, tiene que ser así, un público como el que está aquí presente en esta noche. Por lo que le doy gracias también al Comité Municipal del Frente Amplio por haberme invitado a impartir esta conferencia acerca de Gregorio Luperón. Muchísimas gracias a ustedes
comité municipal que preside la mesa principal. Pues bien, en verdad quizá no tenga la categoría de un historiador tradicional, reconocido, pero sí, cuando se habla de un tema tan importante como el de Gregorio Luperón, lo que se quiere es provocar un debate sobre él. Es que la población empiece a manejar la figura de Luperón desde otro punto de vista al que estamos acostumbrados. Pues no vengo esta noche a decirle lo que estamos acostumbrados a esos cuentos de niños, que el muchachito que en las calles de Puerto Plata vendía dulce, que vendía aquello, que vendía lo otro, que iba a una escuelita. Bueno, yo quiero hablarle de un Luperón como centinela, como defensor de la patria. Y voy a hacer un enfoque acerca de la procedencia social de Luperón, que ha provocado que personas de hoy y que cuyos antepasados Luperón enfrentó, todavía su descendiente no le perdonan a Luperón lo que hizo con esa clase social dominante que la enfrentó. Porque nosotros queremos ver aquí hoy es a un Luperón revolucionario, a un Luperón nacionalista, un Luperón antillanista y por consiguiente antiimperialista, que es la figura que nos han legado de Gregorio Luperón. Siempre nos cuentan la historia como un cuento de hada, pero sin contenido, algo muy ligero y muy superficial. Y lo que nosotros queremos en el día de hoy es despertar esa curiosidad por conocer al Luperón que no nos han querido enseñar, pero necesariamente, aunque sea muy rápido, hay que hablar de cómo Luperón, siendo de procedencia tan humilde, trasciende de manera tan rápida. E incluso me llamó mucho la atención en el año 1991, que estuve escribiendo un ensayo sobre Gregorio Luperón y compré todos los libros que me hablaran de la restauración y encontré uno de un historiador santiagués que no es más que un apologista de Pepillo Salcedo. Sabe que Pepillo Salcedo, Gaspar Polanco lo fusiló supuestamente por traidor y fue enterrado ahí en Maimón, precisamente cerca de donde hicieron el nuevo muelle Amber Cove. Por eso se habla de una calle que el nuevo muelle hizo desaparecer, que es la calle Pepillo Salcedo, porque ahí en ese pequeño cementerio fusilaron a Pepillo Salcedo por orden de Gaspar Polanco, no el resultado de un juicio, sino que él lo mandó a matar y ahí lo enterraron, y después que se enterró pues no se podía desenterrar rápido para llevarlo a su lugar de origen. Y luego vino un movimiento para rescatar la memoria histórica de Pepillo Salcedo, pero resulta que Pepillo Salcedo y Luperón estuvieron confrontados todo el tiempo. Y este historiador, que se llama María Alchambur, Carlos María Alchambur, para defender a Pepillo Salcedo, entierra a Luperón y dice cosas de Luperón que yo me quedé sorprendido cuando vi ese libro. El libro de Manuel María Alchambur en Santiago sobre la restauración, lo que es una humillación total sobre Gregorio Luperón. Lo ridiculiza, lo trata como un elemento pintoresco, porque él, ese historiador, pertenece a una clase social de la oligarquía de Santiago, y a Luperón no le perdona que de esa procedencia tan humilde llegara tan lejos. Y están los descendientes de Báez, están vivos todavía, que no le perdonan a Luperón
esa guerra que durante 6 años le hizo a Báez, y otra vez cuando volvió Báez, después de Ignacio María González, Luperón siempre lo enfrentó. Pero también están vivos los descendientes de Cesario Guillermo, que fue el presidente al que Luperón le dio el golpe de Estado. Todavía los descendientes de él no le perdonan a Luperón nada de eso. Y a veces digo que nosotros, los que creemos en Luperón, debemos resaltarlo, independientemente de que haya una clase oligárquica que no esté en la disposición de levantar a Luperón y de proyectarlo en los niveles en que Luperón se merece. En el país, después de hablar de Duarte, Sánchez y Mella, aquí no hay un dominicano más sobresaliente, más decidido en la defensa de la patria que Gregorio Luperón. No aparece otro. Y nosotros queremos despertar eso aquí, que arranque por Puerto Plata. ¿Por qué Puerto Plata quien tiene que defender a Luperón? Así como en el Ceibo, Atomayor, quieren enarbolar a Cesario Guillermo, así como el sur entero habla de Báez, nosotros tenemos que hablar de Gregorio Luperón. Y según nosotros hemos estudiado todo ese trayecto de Luperón, que no es fácil, aquí nos han hecho ver que Luperón se presenta a partir de la guerra de restauración. No es así. Luperón empieza en el año de 1857, en la Revolución del Cibao, en la revolución de José Desiderio Valverde, ese gobierno que se instaló en Santiago, desconociendo el gobierno de Báez en Santo Domingo, porque ese gobierno de José Desiderio Valverde estuvo en lo que es su dirección también un puertoplateño importante, que fue Pedro Eduardo Duboc. Él, que es un francés que había venido desde Luisiana, se radicó aquí en Puerto Plata, luchó en la independencia y luego apoyó el gobierno de Desiderio Valverde. Pero ¿por qué menciono a Pedro Duboc? Porque fue él, esa persona que confió en Luperón para llevarlo a atender sus cortes de madera ahí en Jamao. Sí, ese es un pedacito que nos cuenta, muy bonito, que Pedro Duboc, confiando en ese niño, se lo llevó a que atendiera los cortes de madera, y es cierto. Ahora, déjeme decirle que Luperón en su biografía dice: soy hijo de Teresa Luperón. Todos sabemos que era Duperron, el apellido de procedencia francesa, pero él lo castellanizó. Ahora, Luperón sabía quién era su papá. Lo que pasa es que no es lo mismo tú ver los hijos de una familia allí y tú que estás aquí sumido en la pobreza. Pero él sabía que su padre era Pedro Castellano, y no es un secreto, de que Luperón tenía su padre, Pedro Castellano, el papá de Gregorio Luperón. Y el hecho de que no lo asumiera como debiera, pero sí Pedro Castellano le recomendó a Pedro Duboc, a su hijo, para que lo llevara a trabajar en su corte de madera allá en Jamao al norte. Porque imagínese usted cómo Pedro Duboc va a confiar en un niño de 12 años. Se va a encontrar con Luperón de 12 años y le va a decir: quiero emplearte para que me dirija mis negocios en Jamao. No, tiene que ser con la recomendación de alguien. Y ese alguien fue su padre, que le dijo que lo ocupara en esa actividad. Y ahora, cuando Luperón llega allá, en la edad de la curiosidad, en la edad del desarrollo, y este niño de 12 años cuenta la historia de él mismo, que se hizo cargo de varios departamentos al mismo tiempo, tarea que había que repartirse entre varios jefes. Él lo hacía solo. Y ahí se desarrolló Gregorio Luperón
en la casa de Pedro Duboc, que tenía una de las bibliotecas más grandes que pudiera haber en ese momento, empezando por los libros de Plutarco, por tratados de medicina moderna en ese tiempo, pero la aplicó a la medicina natural. Incluso Luperón se convirtió en el enfermero, en el médico de sus empleados allá en Amado. Era Luperón que lo sanaba y lo curaba, porque Luperón en su tiempo libre se dedicaba a leer, y por eso tenemos en Luperón, de procedencia humilde, un autodidacta. El autodidacta necesita la fuente de donde se va a nutrir para aprender por sí solo. Luperón encontró esa gran biblioteca que estaba a su disposición. Porque de qué otra manera pudo haber alguien, mire lo que es Luperón, ¿debe eso que está ahí? Es una enciclopedia histórica de 3 tomos, escrita por Gregorio Luperón. Imagínese usted en los tiempos de Luperón, usted dedicarse a escribir la historia dominicana a partir de la intervención de él. Ahora, ¿cuál es el misterio? Que cuando yo quería estos libros, no lo encontré en parte. Yo no lo encontraba. Cuando yo me puse a hacer el ensayo sobre Luperón, en el año 91, una hermana mía de Santo Domingo lo buscó en todas las bibliotecas y a última hora encontró algo ahí en un papel periódico malísimo. Y un día en Santo Domingo, buscando en feria, encontré un solo libro de esto y me pidieron 7,000 pesos por él. Y yo sabía que el que quería conocer algo de Luperón tenía que tener a mano acá los 3 libros de la historia dominicana escrito por Luperón. Ese niño humilde, ese niño sencillo, salido de la pobreza, escribió los 3 mejores tomos de la historia correspondiente a antes de la Segunda República, final de la Primera República, y lo que son todos esos años tan convulsionados de la historia dominicana. Es decir, que se necesitaba aprender mucho. Los autodidactas no son de este tiempo. Digo yo que Juan Bosch, que fue un autodidacta de aquellos tiempos, que Juan Bosch no tuvo un título universitario, mas sin embargo fue profesor en las universidades. Libros escritos por Juan Bosch fueron usados como libros de texto. Ahora, en la sociedad que tenemos hoy, Juan Bosch, con todo y su conocimiento, no hubiese podido dar clase en una escuelita de campo, porque ya esos tiempos pasaron. Los tiempos de los autodidactas ya no existen. Ya las universidades reclaman que usted tiene que tener ese título, tiene que tener lo que usted sepa. Por eso cuando mi hijo Stalin, que está aquí, que se convirtió en un campeón de la computadora, yo le decía, termina la universidad. Dice, pero ¿para qué? Si yo soy un campeón, yo conozco todo de las computadoras, sí, pero no va a pasar de un tallercito. Si tú no terminas, no te van a dar un empleo serio. Bueno, pues terminó. Y hoy goza él de uno de los mejores empleos. Tiene su diploma, graduado ingeniero en sistema. Y por más que él sepa, si no hubiese tenido ese diploma, no lo ingresa en la dirección de ese departamento, de ese hotel tan extraordinario, porque los tiempos de hoy no son para los autodidactas. A los autodidactas de hoy les llamarían figura pintoresca. Oiga eso. Entonces, en aquel tiempo eso se respetaba, ya no, porque es un negocio. Y a veces cualquiera tiene un título, sale estudiante de poco nivel, pero sale graduado. Y a lo mejor por ahí hay uno que tenga, yo no sé cuántos años estudiando. Para terminar con los libros, luego se presenta aquí en Puerto Plata la venta de una gran biblioteca que existió aquí por siempre, la biblioteca de la Fundación Alonso Rodríguez de Morici. Esa biblioteca, lástima que no tuvo en su descendencia algunos hijos que continuaran ese trabajo, y bueno, los libros los arrumbaron ahí.
se iban a podrir porque hasta a veces gota había, empezaron a dañarse los libros. Y bueno, pues yo fui uno de los ofertantes de la Fundación Alonso Rodríguez de Morici y compré todos los libros. Y le hago la relación, porque estos libros que le enseñé a ustedes, los encontré yo en esa biblioteca, después que anduve el mundo entero buscándolo, y ahí aparecieron, al igual que otras joyas que encontré. Lo que me inquieta es que la población no conoce los libros de Gregorio Luperón, y cuando yo me pongo a leerlos, yo me emociono de ver qué tipo de persona era Gregorio Luperón, hasta dónde este niño de procedencia humilde llegó tan alto. Y fíjese, era propio de esa época no respetarle la vida a nadie. En ese momento se mataba por cualquier cosa, se fusilaba a cualquiera. Y mira, Luperón tuvo la posibilidad, en sus manos tuvo la vida de muchas personas, y nunca hizo lo que hicieron otros de su época, que mataban a cualquiera por nada. En la historia de Luperón no se registra un muerto que no fuera en batalla, porque eso sí tenía Luperón. En batalla era un campeón. ¿Y por qué? Porque una cosa va con la otra. Cuando Luperón está en los cortes de madera de Jamás, en la época que hay que comer para desarrollarse, Luperón encontró que comer. Pero la base es el ejercicio. Luperón se pasaba moviendo troncos, moviendo palos gigantes, y desarrolló un pecho y unos brazos como nadie. Y según el pecho y según los brazos, tú sostendrás la espada con la que va a luchar. La espada de Luperón era inmensa, no todo hombre podía con ella. Por eso es que cuando Luperón blandía esa espada y hacía un círculo con ella, no quedaba nada delante de él. Entonces, ahí, en ese negocio que tenía Pedro Dubó junto con Luis Ginebra, porque todo eso, antes no era un chin de tierra que tú tenías, antes tú comprabas, era un río con todos sus laterales, todo el cauce de ese río, todo eso era tuyo. Aparte de él, lo recomiendan y nombran a Luperón. El primer cargo de Luperón fue el vigilante, el encargado, vice responsable del cantón que estaba por ahí, por Yásica, el cantón de Rincón. Ahí empieza Luperón a tener responsabilidad. Y se incomodó Luperón por lo que hizo Santana, ese movimiento, porque se establecieron dos gobiernos, el de José Desiderio Valverde en Santiago y el de Báez en Santo Domingo. Pero como ya estaban conviviendo los dos, pues hubo que tomar una decisión. Cometieron el error de mandar a buscar a Pedro Santana, para que Pedro Santana, en nombre del Cibao, fuera y se llevara el gobierno de Báez, y así pasó. Vino Santana en el 1858, quitó a Báez y se puso él. Pero ¿qué hizo ese traidor? Miró para atrás hacia el Cibao y también le entró al grupo que lo había llevado. Y ese grupo de José Desiderio Valverde tuvo que salir del país, todos exiliados, incluyendo al presidente José Desiderio Valverde. Luperón, indignado, decía: ¿pero por qué huyeron? Teníamos que hacerle frente a Santana, porque Santana lo que mete es miedo, lo que mete es cuco. Y Luperón se incomodó con ellos, porque en el 58, en vez de enfrentar a Santana, todos se fueron al exilio. Luperón pues se quedó en su corte de madera, pero luego Luperón decide renunciarle a Pedro Dubó y a Luis Ginebra, y decide salir ahí a Sabaneta a montar un negocio propio de él, y monta un comercio. Y lo sintió tanto Pedro Dubó y Luis Ginebra que trataron de convencerlo para que no se fuera, y le ofrecieron participación en los negocios como socio. Le dijeron: quédate, sigue administrando y te hacemos socio. Y aún así Luperón fue y puso su negocio
de corte de madera ahí en Yásica, en Sabaneta, porque conocemos Yásica aquí arriba, que es donde pasa el río en la montaña, y ya en la desembocadura para entrar al mar, ahí está la Sabaneta del Yásica. Ahí es que Luperón pone su propio negocio ya de comercio. Pero ¿qué pasa? Que estando ahí, se da ya la anexión a España. Dice, ¿cuánto ha luchado Luperón ya? Porque nos tratan de enseñar a Luperón, que apareció tarde, como dice Alchambur. Dice, Luperón llegó a Santiago el 6 de septiembre del 63. Ahí es que se aparece Luperón, con un ayudante, blandiendo una espada que tenía una tucha en la punta. Fíjate cómo este historiador, de manera ridícula, dice, andaba Luperón haciendo alarde, que allí vino tardío cuando ya todo estaba hecho, con una espada que le tenía una tuza en la punta. Oiga, qué baqueta tenía Luperón. La espada de Luperón, según este historiador, era una tuza lo que tenía en la punta para que no corriera peligro. De esa manera tan burlona describe este historiador a Luperón. Entonces Luperón, cuando se da la misión a España el 18 de marzo del año 1961, a Luperón lo sorprenden allá en ese campo de ahí de Sabaneta. Pero miren cómo era la comunicación. La anexión se dio el 18 de marzo y Luperón se entera el 25 de marzo. El 25 de marzo se entera Luperón por una carta que le mandan dos puertoplateños, Federico Scheffenberg y Baldomero Regalado. Le mandan una carta a Luperón y le dicen, Luperón, el oprobio se ha consumado, el déspota ya se destapó como lo que es, como un traidor. Santana nos acaba de dejar sin república, ya somos de nuevo una colonia. Ven a Puerto Plata, que tú haces falta para que luchemos contra este oprobio y esta vergüenza de haber anexado nuevamente nuestra nación España. Pero en un temporal de agua, Luperón duró 3 días para llegar de allá de Sabaneta aquí a Puerto Plata, bajo unos pantanos. Pero cuando llegó, dice Luperón, que cuando Luperón llegó a Puerto Plata, que llegó a ese parque, porque los parques de las ciudades que son desarrollados bajo una planificación se llaman la Plaza de Armas. Siempre coincide que frente al parque está el ayuntamiento, está la gobernación, está la iglesia y está lo que es la parte militar. Y cuando Luperón llega a esa Plaza de Armas, que encuentra esa bandera española ondeando, él se había ido a trabajar y dejó esa bandera dominicana ondeando en esa plaza. Y cuando viene Luperón, que lo que encuentra es esta bandera de España ondeando, dice que aquel espantoso espectáculo lo conmovió profundamente cuando Luperón vio esa bandera. Pero cuando se entera que Luperón anda aquí por la ciudad, lo que lo llaman es a que pase por la gobernación a firmar el libro, el acta de anexión. Y Luperón, hombre valiente como era, fue a la gobernación, pero le dijo, estoy aquí, pero no a firmar el libro, a manifestar mi dolor y mi oposición a que esto se haya hecho. Bueno, pues así fue que Luperón le contestó cuando lo mandaron ahí a esa gobernación, que ustedes deben, imagínense usted, de ese parque, la bandera cruzó a la gobernación a firmar el libro, y esa fue la respuesta que le dio Luperón cuando le hicieron la petición de que debía de firmar el libro de anexión a España. Luperón tuvo una ventaja de que su compadre y amigo Gregorio de Lora era el gobernador de aquí de Puerto Plata, y Luperón en confianza trató de ganarse a Gregorio de Lora para que se sumara a la causa de restablecer la república. Bueno, pues parece que vieron muchos movimientos
de Gregorio de Lora, de Luperón, y quitaron a Gregorio de Lora y mandaron por aquí uno de los hombres más tenebrosos que se conoce en esta región, a Juan Suero. Cuando llegó Juan Suero, ese sí que era un español, era un indiecito quemadito, casi un morenito, pero más español que ese no había otro. Entonces Juan Suero sí le dijo a Luperón que le iba a dar un cargo, que lo iba a nombrar encargado de obras públicas en esta región y que iba a ser el segundo hombre en la policía. Y Luperón le dijo a Juan Suero: lo que yo quiero no me lo pueden dar. Yo quiero ver a mi patria libre de nuevo sin ustedes, los españoles. Y eso es lo que yo quiero si me quieren ver conforme. Como ustedes no pueden darme eso, ustedes a mí no me van a comprar con nada. Entonces, a partir de ahí, Luperón fue hecho prisionero. Luperón fue sometido a la obediencia, prisionero, y preparándolo para mandarlo al castillo del Morro. Ese es el castillo principal que tenía la dominación española en Cuba, porque al momento España era dueña de Cuba y de Puerto Rico, pero la base principal estaba ahí, en Cuba. Entonces Luperón, preparado para mandarlo en el primer barco que saliera hacia Cuba, y Luperón sabía que si llegaba a Cuba ya no iba a volver a la República Dominicana. Y con esa energía de Luperón, dice él mismo en su libro, que agarró un garrote, le dio un garrotazo al guardia y atravesaron la ciudad corriendo detrás de él. Así salió Luperón de la fortaleza de aquí, estando preso por Juan Suero. Luperón se fue, llegó a los montes, pero era muy común en estos tiempos los contactos con Cabo Haitiano, porque la dominación haitiana nos hizo ver común esos viajes entre Cabo Haitiano, Montecristi, Puerto Plata y Samaná. Había rutas de barcos que corrían eso. Aún después de la independencia, siguió Cabo Haitiano teniendo incidencia aquí en Puerto Plata. Luperón se dirigió a Cabo Haitiano. El presidente de Haití, Chefran, le dijo que no podía recibirlo, porque estaba siendo amenazado por los españoles y le daba refugio a los que no querían la anexión, por lo que Luperón tuvo que salir corriendo y llegó en un barco maderero a la ciudad de Nueva York. Allí en Nueva York, en 1861, se encuentra que está empezando la guerra de secesión de los Estados Unidos, que todos ustedes conocen, que fue de 1861 a 1865. Pero lo que es peor aún, aquella guerra que en la ciudad de Nueva York desarrollaron los irlandeses, que andaban persiguiendo a los esclavos, porque los irlandeses del norte, de los más blancos de Inglaterra, eran los irlandeses, de un lugar donde no se ve el sol, que nos guiaban a los negros. Imagínense usted, Luperón, acabando de llegar a Nueva York con esta guerra de los irlandeses. Tiene que seguir corriendo a México, y en México lo ven como una persona sospechosa que lo andan vigilando, y ya de México tiene que ir entonces a Jamaica. Y en Jamaica se le antoja a Luperón buscar un maletín de médico. Y Luperón pues viene aquí, entra a la costa dominicana con un maletín de doctor, se cambia el nombre y se hace llamar Eugenio. Luperón llega al país con un maletín de doctor, con las experiencias que tenía en Jamao de curar a todos sus enfermos. Luperón se interna a lo que se llama hoy provincia de Santiago Rodríguez. La provincia de Santiago Rodríguez, que antes era Guaraguanó, Guayubín y Sabaneta. Luperón se interna en Sabaneta y llega. Hay algo nuevo que se estaba tratando, que es la homeopatía. La homeopatía es cuando se empieza a través de la medicina a tratar las enfermedades
bajo el sistema de lo que luego conoceríamos como las vacunas, que una asimilación mínima de la enfermedad, ella misma te puede curar. Así llega Luperón como un doctor en homeopatía y se llama Eugenio. Pero ¿cuántos de ustedes habían escuchado eso de Luperón? Entre tanto que ustedes oyen hablar de Luperón, más que de muchachito que estudió en la escuelita de los ingleses, de esta religión wesleyana, que ese niño que lo mandaron a la corte de madera y que después fue la primera espada, todo eso se lo vuelve. Nada de eso se habla, de lo que pasó Luperón. Entonces, todo eso de lo que le estoy hablando es antes del 16 de agosto, porque este historiador que me refiero dice que Luperón se apareció el día 6 de septiembre, cuando ya todo estaba resuelto en Santiago, que se aparece con una tusa en la punta de la espada, privando en hierro. Eso es lo que dice ese historiador santiaguero. Y Luperón anda corriendo, haciendo contacto con todos los dirigentes, pero dice Luperón, me ha inquietado ver que han asimilado bien la lección, que la nación la están viendo como algo normal, porque no le han mandado militares, no le han mandado inspectores, que ellos están trabajando bien. Y Luperón tuvo que empezar a concientizarlo. Y duró casi 2 años, año y medio metido en esa loma con el nombre de Eugenio. El doctor Eugenio Luperón. Pero mire a ver quién le ha dicho eso. Y eso está ahí en los libros de él. Él dice ese tiempo que pasó. Ahora, se habla mucho del 16 de agosto. Pero el 16 de agosto no llegó así, como nos lo cuentan tampoco, como un cuento de hadas. Todo eso estaba preparado para que se diera en un movimiento revolucionario que se iba a desarrollar el 27 de febrero de 1863. Cuando la independencia cumpliera años, todo estaba previsto que se iban a levantar ese día 27 de febrero. Pero ¿qué pasa? Que el dominicano de campo, lo que más le gustaba era un juego de gallo y un trago. Uno de ellos ahí, Evangelista, y otro apellido Torres, pues borracho en una gallera, le dijeron al español, no te apures que lo tuyo viene por ahí, se está acercando. Y a partir de ahí, mire, descubrieron que había un complot que iba a estallar el 27. Y hubo que lanzarlo el 21 y el 22. Explotó el movimiento entonces. Y ahí participó Luperón. Pero fíjese que Gaspar Polanco, que luego fue presidente de la Restauración, andaba ahí combatiendo, pero del lado de los españoles. Luperón le mató el caballo ahí en Sabaneta, en una confrontación. Cuando se desató la guerra, Luperón era tan grande y tan fuerte que con su espada le mató el caballo a Gaspar Polanco, de esa guerra que se dio en febrero del 63. Y avanzaron mucho, llegaron a Guayubín, llegaron a Montecristi, pero vino el general Luceta con su ejército y desbarató el movimiento. Entonces ahí que todo se va a pique en ese momento. Pero Luperón fue de los jefes de la línea en la primera revuelta del año 63, que fue en febrero. Luperón fue que bajó con su ejército que había formado ahí en Sabaneta. Ahora eso fracasó. Tuvieron todo que salir corriendo para Haití. Se fueron otros a San Tomás. Y José Cabrera fue el que se quedó allá en la loma, en el centro de la cordillera, entre aquí y Haití, dando paso entre Haití y República Dominicana. ¿Y qué hizo Luperón? Luperón tuvo que irse a La Vega, a lo que se conoce como la Jagua. Y ahí Luperón también tuvo que pasar inadvertido. ¿Por qué? Porque de ese movimiento que estalló ahí en la línea noroeste, en enero del 63, Luperón se destacó tanto que el gobierno español ofreció por la cabeza de Luperón 200 onzas de oro por la cabeza de Luperón, vivo o muerto.
Eso yo lo multipliqué, son 10 libras y media de oro. Son 5 kilos de oro. Y eso se ofreció por ese que dice este historiador que se apareció a última hora. Esa cantidad de oro que cualquiera pudo haber entregado a Luperón por tanto oro que se ofrecía por su cabeza. Y ahí es que Luperón se refugia en La Vega, donde conoció la que fue su esposa en esos campos. A Luperón lo protegieron. Por eso cuando estalla ya la guerra de la restauración, de aquí para allá, es que nos enseñan el Luperón que ustedes conocen, después del 16 de agosto. Miren todo lo que yo le he dicho de Luperón, antes del 16 de agosto. Y nos venden a un Luperón que apareció de repente en la toma de Santiago el 6 de septiembre. Ese es el Luperón que nos venden a nosotros. Cuando se habla de la restauración, se habla de Gregorio Luperón. Pero ¿cómo es que un gobierno que se establece ya el 14 de septiembre, si Luperón llegó como un desconocido, llegó Luperón el 6 de septiembre, y cuando se conforma el gobierno de la restauración en Santiago, a Luperón se le nombra gobernador de Santiago? Imagínense usted, un loquito viejo que acaba de llegar con una espada, con una tucha en la punta, lo van a nombrar gobernador de lo que en ese momento es la ciudad más importante, la capital del país, porque en ese momento Santiago se convierte en la capital del gobierno restaurador. Entonces Luperón es nombrado gobernador de Santiago en ese momento. ¿Qué le parece? Entonces, puede un hombre que llegara de repente, un desconocido, que a una semana, porque tú llegas el día 6, pero el día 14 se constituye el gobierno de Santiago, que ya los españoles han salido de la fortaleza San Luis. Entonces te nombran gobernador de Santiago. Eso se gana en 7 días, dígame usted. ¿Puede una persona, un desconocido, en 7 días llegar a trascender tanto como que lo nombren gobernador de Santiago? Bueno, es extraordinario, sí, lo que hizo Luperón. Luperón avanzó hacia esa fortaleza que fue rodeado por más de 50 españoles, y a Luperón lo dieron por muerto, porque ella le había dicho. Ese pleito que él tuvo con Gaspar Polanco en Sabaneta 6 meses antes, ellos no se habían olvidado, se tenían rencor. Y Luperón le dijo a Gaspar Polanco: si tú entras primero que yo a la fortaleza San Luis, me mato. Así le dijo Luperón a Gaspar Polanco. Y por eso era el afán de Luperón de querer ser el primero que entrara a la fortaleza San Luis. Y a Luperón lo vieron rodeado por más de 50 españoles en la puerta de la fortaleza. Y ahí prácticamente despidieron a Luperón. Cuando sale Luperón del grupo, todos los españoles tiraron al suelo y salen con este orgullo, con su espada limpiándola con estos 2 dedos de sangre, escurriéndole la sangre a la espada. Así sale Luperón. Y de ahí para allá, miren, nadie se atrevió a hablar media palabra de Luperón, porque vieron hasta dónde llegaba Luperón con esa espada. Por eso es que, ¿verdad? Luperón debe llamársele la primera espada de la restauración. Y ahí, cuando se constituyó ese gobierno, déjeme decirle que en esa reunión que se hizo para elegir el gobierno esa noche en Santiago, el primer nombre que salió en el baloteo fue el de Luperón. Los votos salieron para que Luperón fuera el presidente de la nueva república. Y Luperón le dijo que él no quería ser presidente. Y en la segunda votación es que sale Pepillo Salcedo como presidente. Pero ¿qué pasó? Eso fue el 14 en la mañana, que ya el gobierno restaurador está nombrando su gabinete. Bueno, pues en la tardecita se rumora que Pedro Santana, el hombre más temible de la época, estaba saliendo con un ejército de 6.000 hombres de Santo Domingo para Santiago a desalojar el gobierno restaurador. Y Pepillo Salcedo, que había hecho toda la trampa del mundo,
para salir presidente, le dicen, mira, ¿qué tareita te toca a ti ahora como presidente? Salir a detener a Pedro Santana que viene por ahí. Oiga, pues lo que hasta diarrea le dio. Y dijo que tenía que ver qué pasaba con la persecución que tenía Gaspar Polanco, Benito Monción, con los españoles que habían salido para Puerto Plata, que tenía que ir a supervisar. Y entonces vieron a Luperón. Luperón debe de ser la persona que tiene que ser el encuentro de Santana. Pero ese gobierno civilista que se estableció en Santiago, oiga los nombres, Ulises Francisco Espaillá, Carlos María Rojas, Máximo Grullón, civilistas de verdad, no eran los militares, en contra de la pena de muerte, porque esos gobiernos estaban en contra de la parte estudiada de Santiago, la parte de liberal estaba en contra de la pena de muerte. Y Luperón le dijo, yo puedo ir al encuentro con Santana, pero tienen que firmarme un decreto. ¿Qué tú quieres que diga el decreto? Que se declare a Pedro Santana forajido, traidor y enemigo de la patria, que el primero que lo prenda lo puede fusilar. Eso es lo que Luperón le pide, nada más, ese decreto. Ellos no querían, pero bueno, pues si no me firman ese decreto que me autorice a fusilar a Santana, yo no salgo al encuentro con él. Pues nadie quería, porque Santana era el león. Entonces hubo que firmarle el decreto autorizando que cualquiera que lograra identificar a Pedro Santana lo podía fusilar por traidor a la patria. Y con ese decreto a mano sale Luperón, sin ejército, con 40 hombres nada más. Tenía que entrarse a La Vega a buscar hombres, tenía que ir a Moca, tenía que ir a Fantino, tenía que ir a San Francisco, y cuando tuviera el ejército, marchar hacia el encuentro con Santana. No por el camino que lo conocemos hoy, porque para llegar a Santo Domingo se pasa por Villa Altagracia. Antes no era así. Antes era La Vega, Fantino, Cotuí, Monte Plata. Por ahí era que se iba a Santo Domingo. Usted llegaba por Monte Plata, la capital. Por eso es que Luperón, ya con su ejército, se encuentra con Santana en un arroyo conocido como el Arroyo Bermejo. Y ahí se iban a definir dos cosas: si se entraba a la capital triunfante o si ellos llegaban al norte a quitar el gobierno. Imagínense usted, Luperón de este lado, Santana del otro lado, en el Arroyo Bermejo. Esos dos ejércitos frente a frente, ya con un pleito casado. Y mire, yo digo que Luperón fue el que mató a Pedro Santana, porque ese día Pedro Santana cogió miedo. Se retiró con un grupo de hombres para Guanuma, dejó la posición abandonada. Luperón cruzó y tomó a San Pedro, preparándose para marchar hacia Santo Domingo. Pero ¿qué pasó? Después que ya Luperón hizo correr a Santana, después que tomó a San Pedro, se aparece el presidente Pepillo Salcedo. Vine a relevarte del mando. ¿Cómo? Porque le dijeron que si Luperón llegaba a Santo Domingo, Luperón se iba a proclamar presidente entrando a la capital. Y vino Pepillo Salcedo de Luperón como presidente. Gracias, misión cumplida, vine a relevarlo del mando, preséntese a Santiago. Y le dieron una jupia a Pepillo Salcedo, todos los jefes y los militares, que no, que su líder era Luperón, que él no era líder de ellos. Entonces ahí Pepillo le dijo a Luperón: usted no es más que un revoltoso. Y Luperón ahí, en ese momento, le dijo a Pepillo Salcedo que agarrara su espada, porque él no aceptaba humillación de nadie. Y ahí se entraron unos cuantos y interrumpieron la pelea y se fue Luperón para Santiago. Ahí se quedó Pepillo, creyendo que estaba ya a la puerta de Santo Domingo. Pues mire, ese Santana se recompuso, organizó todo y lo apaleó. Que cuando ya Luperón tenía el pleito ganado,
De aquí de Santiago luego mandan a Luperón a los ejércitos del sur, que ahí lamentablemente lo que había era un saqueo a esas familias españolas. Había problemas con el ejército restaurador en el sur, pero cuando llega ya lo que le tenía era una trampa a Luperón. Había una orden de Pepillo Salcedo de que se fusilara a Luperón, y el jefe de allá de la tropa, el general Florentino, le dijo: mira, tengo una orden para fusilarte, pero no me atrevo, porque fuiste mi jefe, tú fuiste el encargado de los ejércitos, yo fui tu subalterno, y no me atrevo a cumplir esta misión. Y se dijo: pero sí, te voy a mandar con una comisión preso hacia Santiago. Entonces ahí baja Luperón preso a Santiago. Luperón le dice a la Junta de Gobierno: ¿qué pasa con esto? ¿Por qué a mí se me hace esto y se me falta mi dignidad de combatiente de esta revolución? Ellos no hallaron qué decirle, que fue un disparate del Pepillo Salcedo, pero que fuera a Santiago, a la casa de Santiago Rodríguez, lo que era Zabaleta, y que se refugiara allá. Le dijeron a Luperón: siéntate allá, hazte preso tú mismo y llega a la casa de Santiago Rodríguez y se te van a pasar 30 pesos mensuales mientras tú estés allá. Eso es lo que le dicen a Luperón. Y Luperón era tan obediente, que fue solo, llegó a la casa de Santiago Rodríguez y le dijo: aquí estoy prisionero. ¿Prisionero de quién? El gobierno de Santiago me manda prisionero a tu cárcel, a tu casa como cárcel. Y eso le hicieron a Luperón en ese problema de guerrilla por el poder. Bueno, para no cansar el cuento, porque se puede extender mucho esta charla, porque de Luperón pudiéramos pasar 2 días enteros hablando de esto. Dese cuenta que no he terminado con la restauración. Y después de eso es que Luperón duró participando en la historia. Lo que hay es que Gaspar Polanco luego le da un golpe de estado a Pepillo Salcedo. Eso hizo Gaspar Polanco con Pepillo Salcedo. Pero creyendo que Luperón le guardaba tanto rencor a Pepillo Salcedo por lo que Pepillo Salcedo había hecho contra él, que dice: llévate a Pepillo Salcedo. Y le dice a Luperón que lo lleve y lo deje en la frontera con el gobierno haitiano. Como que dice, Luperón lo va a matar en el camino. Así se lo tiró, como el que tira una cucaracha en un gallinero, pensó él. Y Luperón era un hombre tan coherente, tan fiel y de principio, que llegó con Pepillo Salcedo a Haití. Y allá en Haití, el gobierno de Jeffrán dijo que no podía recibir a Pepillo Salcedo, que le estaba prohibido. Y dice Luperón ahora allá en Haití: ¿qué hago yo con este hombre? Regresar para atrás con Pepillo Salcedo. Ya estaba instalado el gobierno de Polanco en Santiago. Pues cuando Polanco se entera que el gobierno de Haití no recibió a Pepillo Salcedo, pues mandó un grupo para que impidieran que Pepillo Salcedo llegara a Santiago como prisionero. Y ahí en Navarrete viene ese grupo de militares a quitarle a Pepillo Salcedo a Luperón. Y dice Luperón: no señor, este prisionero está en mis manos y yo soy responsable de su vida. A mí hay que matarme aquí junto con él. Oiga, lo que hizo Pepillo Salcedo con Luperón, y luego lo que Luperón hace por Pepillo Salcedo, dice: va para Santiago. Y Luperón llegó y se lo entregó: mire, aquí está su prisionero. No lo quisieron recibir en Haití, se lo traigo de nuevo. Pues lo entraron preso en Santiago. Pero ¿qué hizo Gaspar Polanco? Que lo mandó aquí a Puerto Plata, donde él tenía control. Mandaron a Gaspar Polanco preso aquí al cantón de La Javilla. Aquí había tres cantones: el de Cafemba, el de La Javilla y el de Maluí, donde está el cuartel de la policía ahora, que pasa el río Maluí por el lado. Ahí estaba el fuerte de Maluí. Y ahí en el de La Javilla llevaron preso a Pepillo Salcedo, y un día lo engañaron
parece que ya no te van a hacer nada y quieren que vayamos a explorar la costa porque dicen que los haitianos quieren invadir por ahí. Y él de bonachón salen caminando en caballo y cuando van caminando que llegan a lo que se conoce como Don Gregorio, ahí le dicen, mira, tenemos orden de fusilarte aquí. Y dice, pero ¿qué tribunal me ha juzgado? Ningún tribunal me ha sentenciado. La orden que hay es esa. El teniente Mazagó, así se llamó, que tenía la orden, ahí le dijo, vamos a fusilarte. Pero ya tiran el hoyo hecho. Y le dice Pepillo Salcedo, si me entierran en ese hoyo, me van a comer los perros, porque está muy bajito. Yo voy a pagar a alguien para que lo profundice. Y le pagó Pepillo Salcedo para que agrandaran el hoyo. Y en lo que estaban haciendo el hoyo, fue Pepillo Salcedo y cortó una vara y se midió con ella. Y cuando salió le dijo, mira, con esa vara te van a medir a ti también. Así le dijo Pepillo Salcedo. No, le dijo, llévamele esta vara a Gaspar Polanco y dímele que con esta vara también lo van a medir a él. El asunto es que ahí andaba Lili con 19 años, un soldado de 19 años. En él fue el que confió más Pepillo Salcedo y le dijo, mira, mi revólver, mi anillo de boda, toda mi pertenencia te la doy para que se la lleve a mi esposa allá a Guayubín. Y Lili ese ladronazo cumplió. Parece que no se había degenerado tanto en ese momento. Entonces ahí mataron a Pepillo Salcedo. Ahora, ¿qué pasa? Que otro de la restauración, Pimentel, le dio un golpe de estado entonces a Gaspar Polanco y lo acusó de haber matado injustamente a Pepillo Salcedo. Entonces Pimentel condenó a muerte a Gaspar Polanco. Y cuando lo tenían listo para ejecutarlo, Gaspar Polanco se escapó. Ahora, terminó la restauración, salieron los españoles y encuentran ya la restauración, termina en el 11 de julio del 65 y Luperón decide venir aquí a su ciudad. Luperón montó una tienda aquí. Como era amigo todavía de Luis Ginebra, le hizo un préstamo a Luis Ginebra y montó su tienda. Pero ¿qué pasa? Todos los restauradores, Pimentel lo había metido preso o lo había exiliado del país, y uno de ellos, el apellido Grullón Salcedo, Máximo, lo sacaron de Cahuaitiano, vino aquí a Puerto Plata y Pimentel mandó a que lo agarraran preso para que se lo llevaran a Santiago. Y Luperón, que ya había decidido estarse tranquilo aquí haciendo negocio, dijo, pero ¿qué es lo que va a hacer Pimentel? Que todo lo que combatimos en la guerra de la restauración ahora tenemos que estar corriendo, huyendo fuera del país. Y ahí es donde Luperón tiene ya que dejar su tienda aquí, preparar un ejército y salir entonces a derrocar a Pimentel. Y de aquí de Puerto Plata salió Gregorio Luperón con un ejército a destituir a Pimentel. Y es ahí cuando ya viene el gobierno de Cabral. Cabral es que viene ya como presidente después de la restauración. Y ahí vino ya más o menos un gobierno de tranquilidad, hasta que vino Báez nuevamente, le dio un golpe de estado a Cabral y vino la dictadura de los 6 años de Báez. Ahí tiene que Luperón que pasársela combatiendo a Báez. Va a San Tomás, compra un barco, y ese barco, el telégrafo, va al sur, toma Asua, toma a Barahona, pero como los norteamericanos estaban negociando que le dieran la isla, declararon a Luperón pirata. Luperón fue el primer pirata de aquí, de nuestro país. Los norteamericanos lo declararon pirata a Luperón. Y así se pasó. Luperón, voy a tener que contar un poco porque la hora ya hace un poco de calor. Y de Luperón hay que hablar mucho. El asunto es que Luperón llega a ser gobierno en el año 79. Deja la capital aquí, deja la aduana aquí
y lo dirige todo desde aquí. Y el gobierno más limpio, más honesto que registra la historia fue el gobierno de Luperón desde aquí de Puerto Plata. Su único error luego fue haber apoyado a Lili. Y terminó Lili siendo tan traicionero con Luperón, que Luperón tuvo que salir del país exiliado por Lili. Y cuando ya muerto, casi muriéndose en San Tomás, Lili va a buscarlo. Y Luperón le dice: yo quiero morir en mi patria, pero sería una vergüenza llegar contigo. Yo no puedo llegar contigo a Puerto Plata. Tú no te vas a dar el lujo de llegar conmigo a Puerto Plata. Y lo mató. Vino Lili. Después Luperón llegó solo. A los 5 días. Llegó en diciembre del año 96 y se le asignó un médico a Luperón para que lo atendiera. Ya tenía un cáncer terminal en la garganta y allí en su casa murió ya Luperón a los 5 meses ahí en su casa. Hay muchas cosas que decir, pero prefiero dar un espacio para algunas preguntas y dejar esta intervención aquí con la muerte de Luperón el 21 de mayo de 1897. Muchísimas gracias por su atención. Indudablemente magistral esta disertación. El aplauso que se escuche, por favor, para Luis Bengoste. ¿Quién de ustedes sabía que Luperón, al regreso de su patria, se cambió el nombre y utilizó el seudónimo del doctor Eugenio? Aquí muy pocos lo sabían, ¿verdad? ¿No sabían eso? El hombre cambió la espada por un maletín para poder regresar a su patria. Eso es la grandeza de este insigne patriota que mañana, con fervor patriótico y la dominicanidad que nunca debe apagarse, debemos exhibir con orgullo la bandera tricolor y o una foto de Luperón al frente de nuestras casas en ocasión del 179 aniversario de su natalicio. Me recomienda el comité organizador que vamos a dejar un espacio de 10 minutos para preguntas cortas y concisas al disertante de esta noche. Vi el hombre de Despierta Puerto Plata, Mario Almonte, que me levantó la mano, Santiaguito Peña Sosa también, que el hombre me dice que tiene un monólogo mañana en honor a Luperón, en la Casa Museo General Gregorio Luperón en la tarde, Santiaguito. A las 6 de la tarde. Señor Mario Almonte, por favor, este auditorio desea escuchar su pregunta. ¿Qué tiene de cierto que Gregorio Luperón lo declara la Universidad Autónoma de Santo Domingo ingeniero químico cuando diseña, cuando construye el fuerte, la muralla de la fortaleza de aquí de la Puntilla Ciudadela? Bueno, pues Luis, felicidades, la que soy tu reverencista, cuando lo dijiste. Oye, Luis, hay una cosa, Luis, mira. Hay gente que dice, eso libro no lo escribió Luperón, eso lo escribió Río, porque Luperón, como un gran militar, una civilista, no había dicho de escribir. Entonces dicen mucha gente que no lo escribió Oviedo. La disertación que ha tenido el licenciado Bengoste, pero le quiero preguntar, en Puerto Plata existen opiniones de que la provincia Puerto Plata debe ser provincia Gregorio Luperón. ¿Qué usted cree? Muchas gracias, buenas noches. Yo quiero que, aunque no se mencionó, pero ¿qué le parece a Luis? Más bien traslado o vuelta a Venezuela de nuestro Juan Pablo Duarte, cuando vino en 1864 a ponerse la orden de la revolución. Y también tengo entendido que Luperón rescató también el cadáver de Salcedo y lo enterró aquí en la Ciudadela. Yo tengo dos preguntas. Esos libros que escribió Gregorio Luperón, que tú mostraste, Luis, ¿están reconocidos por la Real Academia de la Historia? Y la otra es, ¿tenía Gregorio Luperón profundo conocimiento sobre
la defensa de la soberanía nacional. Todos sabemos que para los héroes el significado de las dos partes hacia arriba de los caballos significa que murió en combate. ¿Por qué la estatua de Gregorio Luperón, si no murió en combate, la tenemos con las dos patas hacia al aire? Mi pregunta va en cuanto a la navegación. Esa travesía que hacía Gregorio Luperón, él tenía los conocimientos, diríamos, de navegación. Sobre la pregunta de los libros, la voy a contestar junta. Fíjese, ¿verdad? Quien manda a editar los libros ya para imprimirlo, como ustedes lo vieron, fue en el aniversario 100 de Luperón. En 1939, Luperón celebró de nacimiento 100 años. En esa ocasión, Trujillo ordena imprimir todos los apuntes de Gregorio Luperón. Estaban dispersos, no estaban organizados por libros porque es una obra inédita, pero estaba todo. Ahora, en los libros se agregan documentos que fueron públicos. Por ejemplo, cuando el gobierno de la Restauración se instala en Santiago, el 14 de septiembre hay una proclama de independencia. Sobre esa proclama hubo un problema, que la manera como se eligió el gobierno fue bajo un conflicto, pero ahí mismo se aprovecha en el libro y se entra en lo que es la proclamación de la independencia de la Restauración, que aunque el 16 de agosto es que empiezan los problemas allá en Capotillo, no es sino hasta el 14 de septiembre que se hace la proclamación de la independencia. Por ejemplo, cuando Luperón fue gobierno, emite varios decretos. Entonces esos decretos, luego de la opinión, se insertan en el libro, que no son unos libros totalmente escritos todos de puño y letra de él, sino que se aprovechó para agregarle documentos oficiales que tenían relación con lo que él hablaba. Y sobre si son aprobados o no por la Real Academia, la Real Academia lo aprobó, pero tuvo una participación. Si la Real Academia entiende que Luperón se equivocó en algo, aparece en el pie de la página una aclaración, una nota, que dice: Luperón está diciendo que esto pasó el 21 de septiembre, en verdad fue el 23, y le corrige. Y si habla de un nombre, dice: no, esa persona había estado pero salió, no participó. Entonces, bajo ese tipo de aclaración es que la Real Academia autoriza los libros de Luperón. Ahora, Manuel María del Chambur dice que Luperón cogió esos libros para hacerse una historia adecuada a él, pero resulta que nadie vivo pudo contradecir a Luperón en lo que escribió. Y sobre si fue Manuel Rodríguez Ojío que lo escribió, a Manuel Rodríguez Ojío lo fusiló José María Cabral en 1868. Entonces hay una gran parte de la historia que vuela esa fecha, porque el libro abarca hasta la última revolución que participó Luperón, que se llamó la Revolución de los Pimbines, que fue una invasión que se le hizo a Lili, por ahí, por Montecristi. Todo eso lo relata Luperón. Entonces ya Manuel Rodríguez Ojío hacía tiempo que había sido fusilado. Bueno, eso es con relación a las obras de Luperón. Y con relación a la Ciudadela, en verdad, en el gobierno de Luperón se hicieron varias obras en las que él participó, no como el arquitecto, pero sí sugiriendo lo que él quería, porque él hizo el puente de la Guinea. Pero no solamente hizo el puente de la Guinea, él desvió uno de los dos ríos, porque el río que viene de la Rigola con el río que viene del Invi tenían cauce diferente. Ahí había un río de esos que llegaba por el sindicato portuario, y él lo cortó allí en la Rigola y se lo entró al otro para hacer un solo puente. Entonces esa fue una idea de Luperón.
Luperón desbarató el cauce de uno de los ríos que pasaba por arriba. Entonces, ese puente está en la tecnología del arco. No tiene varilla, no tiene concreto, es solamente ladrillo. Y ese puente de ladrillo, construido en 1880, por ahí pasan camiones y no le pasa nada. Hay puentes que se han hecho ahora que se desbaratan de nada, por lo que cuando la UAS hace ese reconocimiento, es reconociendo que eso que tuviste como muralla, también tenía un túnel secreto que atravesaba la ciudad. Luperón venía del fuerte aquí a la ciudad, que llegaba a la casa Nelson, el túnel, y se desviaba a su casa en el parque. Todo eso está enterrado, que desapareció. O sea, cuando Luperón desvía un río donde vivía este ciudadano de descendencia haitiana que llamaba la Chula Mía, por ahí salía el río. Entonces, como quedó ese lado más bajito, se hizo una alcantarilla totalmente en el río, hasta el puente de la Guinea, para sacar el agua que quedara en el río Viejo. Entonces, Luperón en verdad puede considerarse como un genio de la arquitectura, porque todo fue la petición de él que se hizo. Entonces, cuando uno manda a hacer la obra, tiene que tener conocimiento de ella. Miren, Luperón navegó mucho, pero cuando dirigió el barco, el telégrafo, que él lo compró en San Tomás, y debe decirle que cogió el dinero prestado a unos amigos en San Tomás, que dijo: tengo que ir a tumbar a Bay, que quiere venderle el país a los Estados Unidos. Y fue el Congreso de los Estados Unidos que rechazó. Entonces Luperón compró ese barco comprado y le dio la vuelta al país por la costa de Puerto Rico y llegó a Asua, tomó el puerto de Asua, mandó a buscar al general Cabral, se reunió con él, pero Cabral entonces no quiso la alianza con Luperón porque no se llevaban bien. Entonces, la navegación la dirigió un capitán de Puerto Plata, apellido Ricardo, que era un amigo del coronel Ricardo que estaba aquí como marino, pero Luperón no era marino, no tiene esas habilidades, pero sí el barco lo preparó él como un barco de guerra y regresó. Luperón tuvo que correr. Los norteamericanos entonces bombardearon ese barco de Luperón porque fue declarado pirata. El imperio norteamericano declaró a Luperón como un pirata. Entonces fíjense, muchos dirigentes de la restauración fueron reconocidos, como Santiago Rodríguez, que fue el ideólogo de la revolución. Como ahí no había una provincia, fue fácil juntar 3 municipios: el de Guaraguanó, Sabaneta y las villas de los Almácigos, y declarar ahí la provincia Santiago Rodríguez. No hubo problema con eso. Ahora, hay casos como el de Salcedo, que muchos creyeron que se le puso en honor a ese Salcedo que mencioné. No, y a otro Salcedo de allá de Boca, llamado Francisco Salcedo, le decían Tito Salcedo, provincia y ciudad con el nombre de Tito Salcedo. Salcedo se llamaba Juana Núñez, ese era el nombre de la ciudad de Salcedo, Juana Núñez, y se le puso Francisco Salcedo. Luego se llevó a provincia con el mismo nombre de Francisco Salcedo. Ahora, ¿qué? Fue fácil usted quitarle el nombre de hermana Mirabal, digo, Salcedo, y ponerle hermana Mirabal, Luperón. ¿Por qué no se ha hecho? Porque los diputados de aquí tienen la conciencia de lo que significa Luperón para Puerto Plata. Y déjenme decirle, no es difícil, porque ¿quiénes tienen que opinar? Si la ciudad de Puerto Plata decide, la provincia decide ponerle provincia Luperón, eso es un problema nuestro. ¿Qué le importa a otra provincia de por allá que si se le cambie el nombre no a la provincia de Puerto Plata? Si los 6 diputados de aquí, más el senador o senadora en su momento, están de acuerdo con presentar una moción de que se le ponga provincia Luperón, eso no tendría ningún problema. Los demás lo apoyarían.
Es decir, que depende de nosotros. La sociedad de Puerto Plata, activa, viva, debe reclamar que a esta ciudad, a la provincia, incluso se le llama provincia de Luperón. Miren, debieran imprimirse esos libros, regalárselos a los profesores o digitarlo para que todo el mundo domine a Luperón en la dimensión que tiene. Luperón fue el hombre más honesto, más amante de Puerto Plata y de su país. Lo único es que era humilde, y aquí la humildad no se perdona. La procedencia humilde en este país a veces pareciera que es un castigo para siempre, porque Luperón enfrentó muchos oligarcas, incluyendo ese que él quitó al presidente de ahí, que es de Alto Mayor, y le había dado a Cesario Guillermo. Luperón le dijo, tú sabes, cuando Cesario Guillermo le había dado una concesión a un alemán, construir el faro que tú ves ahí, el faro de Samaná, y cambiarle la luz al faro de Santo Domingo. Y cuando Luperón vino al poder, se encuentra que ese hombre tiene ese acuerdo, hipotecada la aduana por 20 años. 20 años iba a durar cobrando el impuesto de carga hasta el Crossman. Alguien Crossman llamaba el alemán que tenía la contrata de los faros. ¿Y qué hizo Luperón? Le dijo, tú fallaste en la fecha. ¿Por qué no se apuró mucho? Porque pensó que el gobierno de Cesario Guillermo iba a seguir. Y dice Luperón, el contrato está anulado, ya no va. Dice, pero ¿qué voy a hacer con toda la herrería que la tengo comprada en Alemania? Usted ve que ese faro es armado, una estructura de armazón, eso es desarmable. Y él dice, yo lo tengo comprado. Bueno, pues está bien, vamos a reposarlo. Dime cuánto tú has gastado, tráeme la factura de lo que tú has gastado. Y tenía como 21,000 pesos. Y le dije, está bien, termina los 3 faros, pero yo voy a dirigir la aduana y te la voy a pagar tu dinero. ¿Ustedes saben cuánto se pagó la deuda? En 2 años. Luperón libró la aduana de este país de estar hipotecada por 20 años por 2 faros y la luz del faro de Santo Domingo. Eso es el gobierno de Luperón. Imagínense lo que hacen esto. Este gobierno le hipotecan a Abelino Sarante un pedazo del muelle para que construya los hilos por 25 años. Se vence ahora y le renovaron por 25 más. Le sale un contrato de 50 años, hombre, para que se apodere de un pedazo de muelle. Así es que estos gobiernos hacen los contratos. Y Luperón encontró un gobierno que había hecho ese contrato y se lo desbarató. Por eso es que a Luperón nunca lo van a desarrollar, porque Luperón fue un revolucionario. Luperón fue un antiimperialista, fue un modelo de presidente. Por eso es que lo que se sepa de Luperón tiene que ser por iniciativa nuestra, para trabajar de que aquí se conozca a Gregorio Luperón. Y cuando la sociedad lo maneja, entonces mire, en verdad hay un protocolo. Cuando un héroe está montado en su caballo, el de aquí de Puerto Plata presenta una falla con ese protocolo. Luperón murió en su cama, por lo tanto tenía que tener 3 pies del suelo y 1 levantado, porque tiene que especificar con una pata levantada que sufrió heridas. Y Luperón sufrió varias heridas, pero no murió de ella. Bueno, muchísimas gracias. Este aplauso revalida la asimilación de esta disertación sobre Luperón, pero quisiera aportar un minuto a lo que preguntó el señor Almonte. La edificación de la ciudadela que destruyeron y casi mutilaron acá un grupo de ineptos que no conocen nuestra historia. Precisamente en los muros de la ciudadela que está hoy en el anfiteatro famoso que todos conocemos, se usó una técnica de mampostería militar que incluyó en el mortero para solidificar las piedras sangre de animales. Recordaremos que ahí donde está la puntilla existía un matadero
y precisamente tomaban la sangre de los animales sacrificados para alimentar a la población, para mezclarla con una técnica que incluía arena, barro y arcilla para así hacer el mortero y construir esos muros que para poder tumbarlos tuvieron que taladrarlos con dinamita. A tantos, ciento y tantos de años, esos muros están como el primer Luperón que fue que lo hizo. Señoras y señores, a nombre del Frente Amplio, en su Comité Municipal Gregorio Luperón de Puerto Plata, gracias por su gentileza de acompañarnos. Fue la